Hola amigos, hoy vamos a hacer un análisis del capítulo número 20 del libro Lo que Varguitas no dijo de Julia Urquidi Llanes. En el anterior capítulo había terminado cuando la señora Julia Urquidi abordaba el avión. Este capítulo comienza contándonos que al abordar al avión, toda esa contención que tuvo antes, toda esa tristeza contenida, pues desbordó en lágrimas y que la azafata tuvo que ayudarla, darle un calmante que la ayudó a dormirse casi todo el viaje y que no salió del avión ni siquiera en las escalas y que solamente en Miami para el transbordo. Nos cuenta que llegó en un estado muy deplorable, es un estado muy anímico, muy deplorable a La Paz, perdón, a Lima, que era um, y que de Lima tenía que esperar una noche, quedarse allá todo el día y una noche, y al día siguiente partir a La Paz, a Bolivia. Una vez en Lima la recogieron sus amigos, ¿no? Unos buenos amigos llamados Elsa y Adolfo Córdoba, y la llevaron a su casa y ella pasó ahí la noche con ellos. Nos cuenta que su esposo no fue a verla y nos dice que él se escondió con otro amigo, ¿no? Con el esposo de su buena amiga Pupi, quien sí fue a verla inmediatamente y estaba muy preocupada por ella y quería saber cómo estaba. Luego nos cuenta que su hermana se enteró que ella estaba en Lima y que la buscaba por todas partes, llamaba a todos sus amigos para ver dónde estaba porque quería verla, pero ella no quiso verla y les pidió a sus amigos que no le dijeran nada y sus amigos le informaron a su hermana que no sabían dónde estaba la señora Julia Urquidi, ¿no? Bueno, su hermana nos cuenta muy triste que oyó llorar a su hermana al teléfono, pero no quería encontrarse con ella, pues esta tristeza que ella contenía, todos los problemas que había tenido, le habían llevado a un estado de nervios tal que podía estallar en cualquier momento. Y ella quería evitar estallar con su hermana porque no sabía cuál iba a ser su reacción con ella y mucho menos de ver a su sobrina, ¿no? Qué es lo que iba a pasar. Y ella dice que así que prefirió por eso no encontrarse con ella, evitar un encuentro para evitar una reacción, ¿no? Ella nos dice muy al contrario de lo que pensaron mi esposo y mi sobrina de mí. Si ella hubiera querido, hubiera podido hacer un escándalo, hubiera podido decirlo todo en ese momento, pero no lo hizo, como siempre, por consideración a su hermana, ¿no? Y ella nos dice con amargura que dice, tal vez si mi actitud en aquellas circunstancias hubiese sido otra, las cosas podrían haber variado. No quiero decir que Mario hubiera regresado a mi lado, no, eso no, pero hay muchas maneras de no ceder tan fácilmente. Pero tenía que respetar mi palabra. Yo no era Patricia, que no cumplió ni pensó cumplir jamás lo que me prometió. Le había aceptado darle su libertad y lo cumpliría hasta el final. No usaría ni la fuerza ni la intimidación como él pensaba. No estaba en mí recurrir a medios tan bajos. Y así nos cuenta que al día siguiente se fue a Bolivia, tenía que llegar a La Paz primero, donde se alojó en la casa de una tía suya muy querida, llamada Carmela. Nos cuenta que de su tía, nos cuenta algo muy bonito, que ella era una persona muy, muy buena. Nos la cuenta, dice, es una mujer extraordinaria
que me dio siempre su cariño como si hubiera sido mi madre. Mi tía era una persona de una discreción increíble. Me veía nerviosa, pero no me hacía preguntas. Ya en la noche hablé con ella. Quería que me aconsejara cómo decir la verdad a mis padres, pues ellos ignoraban lo que pasaba. Lloré en su regazo, siempre tan lleno de amor para todas nosotras y para todos los que necesitaban de ella. Me dio su consuelo, el hablarle me daba una sensación de paz. Y bueno, nos cuenta que luego al día siguiente se fue a Cochabamba y en el aeropuerto que avisó desde la casa de su tía a su mamá que iba a llegar al día siguiente y en qué vuelo. Entonces no hasta ese momento se habían, hasta ese momento ellas no sabían de su llegada, no sabían, pensaban que ella estaba en París. La fueron a recoger al aeropuerto su mamá junto a su hermana menor y nos cuenta que la acosaron a preguntas naturalmente. Su papá estaba trabajando y ella les pidió que por favor esperen un momento a llegar a la casa de su otra hermana, donde iban a hablar con más tranquilidad, ¿no? Pero les pidió que antes pasaran a ver a su papá, a su oficina, a la oficina de su papá, pues no los había visto ninguno de ellos hace más de 8 años. El encuentro con su papá nos lo describe de esta forma. Mi papá salió de su oficina con el asombro en el semblante. Me besó y me miró fijamente a los ojos. ¿Qué haces, hijita? ¿Qué haces aquí? ¿Qué problemas tienes en tu matrimonio? Yo no creo en vacaciones sorpresivas. Traté de sonreírle y le dije, no pasa nada, papito. No sea malicioso. Ya nos veremos en la casa de Cachito. Sentí que se me quebraba la voz y le dije, chao, nos veremos. Y partimos a casa de mi hermana. Seguía con el propósito de no lastimar ni hacer sufrir a nadie. No encontraba cómo abordar el tema para que pareciera algo natural y no grotesco. Pero la situación era grotesca de por sí. Ya en casa de mi hermana me abracé a ella. Cachito me miró y dijo, hermana, tu venida a Bolivia es por Patricia, ¿verdad? La señora Julia Urquidi nos cuenta que se asombró mucho de que su hermana le haya preguntado esto, pues ella no había contado a nadie lo que pasaba y a nadie que pudiera decírselos, pero su hermana le contó entonces que ella estuvo en Lima y que había visto allí a su esposo y a su sobrina y que se había dado cuenta inmediatamente de que algo había entre ellos y que no le gustó nada lo que vio y que entonces había deducido que era por eso que ella regresó a Bolivia. Nos cuenta que lloraron juntas, que ella contó todo lo que pasaba y que lloraron también por su hermana en Lima, quien había perdido a alguien tan amado. Y luego nos cuenta que pasaron los días y ella pidió a su mamá que sea ella quien cuente a su padre lo que había pasado, pues no tenía ella misma el valor de hacerlo. Su padre, nos cuenta, era una persona muy reservada y una persona que no demostraba tanto su amor con palabras, sino que era una persona que demostraba de mil maneras su amor por sus hijas, que era inmenso, su amor por su familia, ¿no? No era una persona de muchos sentimentalismos tampoco.
Y nos cuenta que en una ocasión estaban almorzando juntos todos en la casa de sus padres y luego su padre tenía que ir a trabajar y pensando que él ya se había ido, empezaron a hablar naturalmente de su esposo y de su sobrina. En un momento ella escuchó llorar a alguien y esto es lo que nos dice al respecto. Por el dormitorio oí un sollozo. Abrí la puerta y encontré a mi padre. Lo abracé y le dije, no papá, por favor no llore. Le ruego que no lo haga. No lo soportaría. Ayúdeme a ser valiente. Pero no llore usted, me contestó. Hijita, no puedo ni maldecir a la causante de tu pena y de tu desgracia. Tú eres mi hija y ella es mi nieta. ¿Qué hacer, Dios mío? Sentí que el alma se me desgarraba y por primera vez odié a quienes tanto daño estaban haciendo a mis padres. Por ellos pelearía contra todos. No dejaría que mis padres sintieran ningún dolor. A mí que me hicieran lo que quisieran, pero a mis padres no. Ellos estaban antes que nada. Consolé a mi viejito amado como pude. Lo tranquilicé diciéndole, papi, nunca más quiero verlo así, nunca más. No se preocupe por mí, yo estoy bien. He aceptado la realidad. Ya no me duele. Le prometo que ya no me lastiman. Pero esto no tiene que tocarlos a ustedes. Esté tranquilo, por amor de Dios. Usted sí me hace sufrir con sus lágrimas. Ellos no, papacito. Y nunca más nadie me vio llorar, derramar una sola lágrima. Me revestí de una coraza de valor. Pero hasta este día, hasta el día de hoy, reacciono, no sé si con dolor o con rencor, por el sufrimiento de mis padres. Esto es lo único que no perdono, no perdonaré. Esas lágrimas de mis viejos aún las llevo sobre el corazón, aunque ellos se fueron de mi lado para siempre hace mucho tiempo. Seguidamente nos cuenta de que recibió una carta de su esposo, él ya estando en París, y esta carta está aquí también en el capítulo, fechada el 7 de junio de 1964. En la carta, él le agradece por la hermosa carta que le había mandado a su sobrina. Le dice, vi la carta que le enviaste a Patricia por intermedio de Berta. Es una bella carta llena de generosidad y de nobleza que me avergonzó, pues yo temía encontrar en ellas palabras de rencor. Y luego le dice, sí, perdóname que haya sido tan brutal contigo, pero él que había leído sus cartas, pero que él no quiere que ella piense mal de él, que él en todos esos años de matrimonio no le había sido infiel con nadie, salvo con una persona, y que nunca le había sido infiel con otra persona. Y bueno, que le dolía mucho que ella tuviera esa imagen de él, que le estaba diciendo la verdad y que él no mentía en eso. Bueno, pero él mentía en muchas cosas, ¿no? Y luego, algo muy curioso en la carta, que le habla en un tono acerca del divorcio, diciéndole que acepta el tiempo que ella le había pedido, y ese tiempo que le había pedido eran de 6 meses, para darle el divorcio en consideración a su hermana, ¿no? Y él le habla de una forma un poco, a mi modo de ver, un poco manipulativa, ¿no? Le dice que me dices que ahora necesitas tiempo, un tiempo de reflexión de 6 meses,
para decidir si consientes el divorcio. Bueno, esto ella no es que tenía que decidir, ella nos cuenta que les dijo que le dieran un tiempo por consideración a su hermana, ¿no? Pero él le habla así. Está bien, perdón, le escribe así en su carta. Está bien, Julia. Te sientes lastimada ahora y con razón. Incluso si, como puede ocurrir, pasado ese plazo me dijeras que necesitas otro más largo, no podría sentir ningún rencor hacia ti. No voy a intentar conseguir el divorcio si tú te opones a él, a pesar de lo que esto significa. Tienes el derecho a impedir que me case con Patricia. Y así va la carta, ¿no? Entonces esta carta, esta manera de manipular, era también la forma en que él le hablaba antes de ir a Lima, ¿no? Si tú no quieres, no voy, pero yo sé que esto me va a perjudicar enormemente en mi carrera, pero primero tú decides, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Me da la impresión que al hablarle de esta manera, decirle, yo entiendo que no quieras, que estás llena de rencor, que quieres compensar con esto tu dolor, entonces para que ella le quería motivar a que ella en respuesta diga, no, yo no soy así, para demostrarte te doy el divorcio inmediatamente, ¿no? Eso es lo que esa es la impresión que a mí personalmente me da, ¿no? Y bueno, la carta continúa con simplemente, simplemente con problemas económicos, que quiere ayudarla, pero que ella no quiere ninguna ayuda de él, ¿no? Ella rechazó recibir una pensión mensual o cualquier cosa de eso. Pero él insistía en darle los derechos de la ciudad y los perros, del libro La ciudad y los perros, ¿no? La señora Julia Urquidi Llanes sobre esta carta nos dice que cómo le hizo sentir, ¿no? Él sí podía pensar mal de mí, venganzas, rencores, etcétera, pero a mí me estaba velado poder pensar mal de él. Yo no podía hacerlo, lo lastimaba y hacía muy mal con ello. ¿Qué conclusiones se puede sacar? Luego nos cuenta de que, por supuesto que su estado de ánimo era muy bajo, que tenía, aparte de la gran depresión que tenía, ¿no? La gran tristeza, sufría de problemas de salud y que tenían que operarla por cuarta vez. Y que, pero en esto le ayudó muchísimo su jefe, su ex jefe en la radio de televisión francesa, el señor Camp, que le hizo valer su seguro médico en Francia para que cubriera los gastos en Bolivia de estas operaciones que ella tenía que hacer, a la que ella se tenía que someter. Luego termina el capítulo con una carta que recibe de su esposo nuevamente, una carta en la que él se preocupa mucho por la situación económica, quien le promete que quiere ayudarla, que inclusive está muy, muy preocupado por su salud y que si es posible que ella se vaya a París a hacerse operar. Y bueno, él luego le escribe que si no te llega el dinero que te prometí, también puedo pedir un préstamo a la radio, así, o vender el coche, ¿no? Y ella pone entre paréntesis, siempre vendiendo el coche, cosa que nunca hizo. Lo usó bastante tiempo con Patricia, ¿no? Él le habla así de cosas económicas, que quiere ayudarla, y, pero por los paréntesis que ella hace, nos da
a ver que nos da a entender que ella no le creía, ¿no? Que tampoco es que ella se lo pedía. Al final termina la carta diciéndole: te pido que nos separemos, pero eso no quiere decir que no tenga por ti un enorme reconocimiento y afecto. Escríbeme pronto y por lo que más quieras, mucho, mucho coraje, Mario. Y así termina este capítulo. También en las anteriores cartas, a propósito de en las cartas, él le dice que él reconoce que gracias a ella, que ella jugó un rol muy grande en que él se convirtiera en escritor y que no renunciara como muchos de sus compañeros que renunciaron a ser escritores, ¿no? Por falta de creer en ellos mismos o por que las circunstancias también de trabajo y todo y de responsabilidades seguramente no les hicieron posible seguir adelante. Y le dijo que en cambio ella no solamente le dejó seguir ese camino de la literatura, sino que ella le motivó y le ayudó palpablemente, ¿no? a no renunciar a ser escritora, a hacer ese esfuerzo extra, ese trabajo extra. Y a pesar de que eso significaba vivir con muy pocos medios. Y eso se lo dicen las cartas también. O sea, le reconoce todo eso, está muy consciente de que ella le ayudó muchísimo, que fue para una persona tan joven, ¿no? Para un escritor que está empezando, tan joven, determinante, ¿no? Que conseguir esa manera de trabajar tan disciplinada, tan ardua que tiene el escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Tan perfeccionista, tan, ¿no?, dedicada. Conseguir esa manera de trabajar, el principio es muy importante, que alguien le encamine en ese rumbo y que le diga: sí, ¿quieres ser escritor? Claro, claro que se puede, vamos y lo hacemos. Y no hablar soñando, ¿no?, haciéndose castillos en el aire, sino simplemente quieres algo, bueno, pero hazlo, ¿no? Y esa manera de ser que tenía ella, ¿no?, con su marido. Y bueno, este capítulo es corto, ¿no? No tengo mucho más que decir acerca de él. Lo que me conmovió muchísimo fue el encuentro con sus padres, con su papá, ¿no? Sobre todo ese encuentro tan bonito con su papá, tan triste también. Y es lo que me conmovió muchísimo, muchísimo más sobre este capítulo. Aparte de eso, no hay nada más que decir. En el siguiente audio vamos a analizar el penúltimo capítulo del libro. Y bueno, por ahora les agradezco mucho por escuchar y me despido hasta el próximo audio. Gracias.